los ejes está lo de la defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos. Eso no está creando un ruido en nuestra relación con Haití, este problema de que las mafias cívico-militares empresariales, el gobierno no logra, yo sé que no tiene que ver con la Cancillería eso, pero el gobierno no logra frenar esas mafias, entonces hay un entra y sale, y en medio de estas mafias que se paga en el destacamento, se paga en Jaina para que lo suelten, en todo esto siempre ocurren los excesos que tienen que ver con derechos humanos y al país lo están acechando. Esta semana salió en BBC un reportaje que nos da por la Santa Madre, es muy duro en lo que tiene que ver con la deportación de menores y todo este tipo de cosas. ¿Cómo se ha manejado la Cancillería con esta situación? Vamos a separar por favor ciertos aspectos de lo que tú estás señalando. En primer lugar, tema migratorio es un tema muy particular y no engloba, no es todos los derechos humanos. República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader hoy puede hasta cierto punto ufanarse de la política de que somos uno de los países de la región que tiene una política de derechos humanos admirable hasta cierto punto. Aquí no existen presos políticos, aquí no existen perseguidos, aquí existe libertad de expresión y difusión del pensamiento, una gran diversidad de opiniones en ese sentido. No, esos son avances, pero me refiero al tema haitiano, los niños deportados. Yo sé, pero tú comenzaste con el tema de derechos humanos, que la política de derechos humanos, si no es cuestionable, dado el tema migratorio, yo estoy tratando de separar y decirte que en relación a lo que ocurre en la región, República Dominicana tiene un gobierno respetuoso de los procesos democráticos y de los derechos humanos, y que por lo tanto tenemos suficiente derecho para poder hacer en ocasiones críticas a procesos en la región que no consideramos de que se apegan a los principios de la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo. En el término migratorio, pues, tenemos obviamente ciertos temas a resolver. Esto no es nada nuevo, y tú lo sabes, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una situación extremadamente difícil. Tenemos el derecho a repatriar, eso no lo cuestiona nadie. A cada rato sale de que se está cuestionando el derecho dominicano a deportar. Eso no es verdad. Es la cuestión de cómo se hacen las deportaciones. Cuando se hacen deportaciones, tú debes tener cuidado en que se respete la dignidad de la persona y que se respeten ciertos procesos mínimos administrativos. Ahí están los errores. Entonces, ahí es donde viene, porque no es fácil entrenar a tantos agentes de repente, etcétera, y en eso está las condiciones de los centros de detención, de los autobuses en los cuales se lleva a cabo. Entonces, ahí viene la cuestión del presupuesto en lo que estamos hablando. Entonces, hay también una creencia, ¿no?, de que Haití es un país que necesita apoyo de la comunidad internacional y que toda su población son víctimas, básicamente, y que República Dominicana tiene una responsabilidad de atender. Eso es de parte de ciertos sectores internacionales. Bueno, eso es algo lo cual tenemos que enfrentar y simplemente aclarar de que esa no es nuestra responsabilidad, responsabilidad de las autoridades haitianas. Sí, pero se puede mejorar el aspecto, por ejemplo, por eso quiero ser justo, esto no tiene que ver con, no depende de la policía, no depende de la Cancillería, el Instituto de Migración lo maneja el canciller. Entonces, todo lo que está pasando en el llamado vacacional de Jaina, o pasa en un destacamento, estas mafias que Migración los saca y las mafias los entran, pasa el tiempo y uno no ve una reacción. Esta es una crítica más al gobierno que a Cancillería, pero el problema está, y ya cuando entramos en los derechos humanos, ahí sí afecta al país en general, incluye a la Cancillería, porque el drama de los deportados, que el gobierno dice que no, y los organismos internacionales, algunos hablan de que sí, esto de deportar menores de edad, los excesos que se cometen, ¿se está trabajando para mejorar eso de alguna manera? Claro que sí. En primer lugar,
a nosotros en Cancillería nos compete también estar al tanto y estar vinculado a lo que ocurre en la Dirección de Migración. Y estamos en continuo contacto con el director Alcántara, siempre, y tenemos un diálogo para exactamente mejorar las condiciones de lo que tú has señalado. Sí, sí. En cuanto a la puerta giratoria, ese es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Quiénes son los responsables continuamente cuando tú ves de que lamentablemente se cae un camión o un van o un autobús en un canal y se ahogan? ¿Quién es el chofer o quiénes son los que han promovido eso? Son dominicanos. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí que penalizar de la manera más fuerte posible el tráfico. Los traficantes deben ser estigmatizados en nuestro país como un crimen, uno de los peores crímenes que se puede llevar a cabo. Y eso se ha hablado en el gobierno, o sea, hay una comprensión en el Palacio de la gravedad de todo esto y que nos podemos sacar la lotería en cualquier momento con un exceso que nos ponga, porque en esto hay un problema del débil y el fuerte, un problema entre Estados Unidos y República Dominicana. Siempre Estados Unidos va a ser el malo, porque somos los débiles. Un problema a nivel de imagen, a nivel internacional, problema entre Haití y República Dominicana, nosotros somos los malos de la película, antes de ir a analizar los hechos. Entonces tenemos que cuidarnos, y parece que no nos estamos cuidando, porque esto continúa. Si nosotros vamos a hacer efectivo algún día el 80-20 en la contratación del sector agrícola, sector construcción, el sector que sea, si eso se va a lograr, hay que parar el ingreso ilegal, irregular de migrantes. Y eso implica terminar con las mafias que llevan a cabo, son de los dos lados, pero en el caso dominicano, pero a nosotros nos compete realmente meter preso a esas personas, cárcel seria, grave, por ese delito que debía ser casi equiparable a un crimen de lesa humanidad para nosotros. Por lo menos de lesa patria, para que comencemos. Totalmente, eso. Pero, entonces sí hay conciencia de ello, y de hecho el proyecto de ley de tráfico de migrantes que en su momento fue retirado y en el cual hemos estado trabajando, el tráfico de migrantes ahí penaliza, y el nuevo proyecto de ley seriamente, gravemente al traficante. Esa es una de las importancias de ese proyecto de ley. Pero mencionó la ley del 80-20. Uno no ve, pasan los tiempos y cada día más rubros agrícolas dependen de la mano de obra haitiana. Más el sector construcción depende de la mano de obra haitiana, generalmente ilegal. Entonces no es el momento de sentarse con los sectores productivos y darle, qué sé yo, te voy a dar una gracia, sigue contratando ilegales durante 6 meses, ahora dentro de 6 meses te voy a partir en dos y te voy a aplicar la ley. O sea, no se ha hecho algún tipo de convenio, porque lo cierto es que la economía, el proletariado nacional se está convirtiendo en un proletariado extranjero y parcialmente ilegal, y eso es muy, muy peligroso. A ver. El proletariado ilegal o irregular es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Por eso es que me critican acerbamente cuando digo que primero hay que regularizar una parte de esa población que está trabajando, que tiene años trabajando en esos sectores, de una manera. Una vez que tú regularizas, ¿no?, ya tú cierras la puerta en ese sentido por completo. Pero para que eso sea una realidad, tú tienes que cerrar la frontera. Tienes que real y efectivamente cerrar la frontera. Y es posible hacerlo. Es absolutamente posible. Gente cree que no es posible, sí lo es. Pero para ello se necesitan no solamente penas fuertes, sino también tener un registro biométrico de todo el mundo que está en el territorio, y eso se está haciendo de forma tal que evitemos aquello de que las personas no tienen documentación, que por cierto, lo que tú dijiste anteriormente, la deportación de menores, ocurre que muchos son de 15, 16, 17 años sin documentos, y por lo tanto no tienes manera de saber en ese momento la edad. Entonces, pero de todas formas se ponen en manos de aquí originalmente de CONANI,
Y CONANI es que se encarga, el grueso de los jóvenes son pasados a través de CONANI a su comparable institución en Haití. Lo que pasa, canciller, que este problema es sumamente serio, pasa el tiempo y nosotros tenemos que irnos a una pausa para seguir con ese tema despacio, porque está el drama de que la República Dominicana, a un señor que es un apátrida, porque no tiene ningún, él está aquí, uno sospecha que es haitiano y habla como haitiano, pero no tiene ningún documento. Entonces, a eso imposibilita el plan de regularización, más los enemigos que tiene ese plan. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque me parece fundamental, porque podría ser el inicio de la posibilidad, de una esperanza de organizar la migración en el país. Con el plan de regularización para poder organizar esta cosa terrible. Peligrosa además, el plan de regularización de esos extranjeros que se han convertido, una buena parte de ellos, en fundamentales para la producción nacional, casi indispensables. ¿Cómo está eso, por favor? Bueno, mira, el plan de regularización original del 2014 eventualmente fracasó. Se inscribieron 288.000 y tantos, etcétera. Eventualmente, si mal no recuerdo, creo que existen 26.000 o algo que finalmente tienen ciertos documentos. Esa es una cuestión que hay que resolver por sectores y en eso el gobierno ha estado. ¿Cuántos empleados extranjeros son necesarios para los diversos sectores? Y una vez se haya determinado finalmente cuáles son esas necesidades, entonces establecer esos parámetros de estas personas que tienen años y años y años trabajando. Pero parecería como que se conceptualiza mejor sobre eso que llevarlo a la práctica. Hay una comprensión del drama, pero hay un costo político que pagar y hay un ruido que se va a generar. Y parecería como que el gobierno comprende el hecho, el canciller explica a las altas instancias el drama, pero a la hora de la verdad, obras son amores y no buenas razones. Entonces uno ve, pasaron los 3 años, llega de canciller alguien que maneja esto hace mucho tiempo, pero bueno, que obras son amores, yo no veo los amores. Bueno, en primer lugar, por favor, déjame decirte que esto no es competencia, este tema no es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo te estoy dando mi opinión, no directamente, indirectamente. Claro, pero que esto es algo que compete más al Ministerio de Trabajo y a otros sectores que tienen que hacer esas determinaciones. Pero ustedes pagan los platos rotos. Cuando bueno, esto explota, porque nosotros somos los que tenemos que responder ante la comunidad internacional. Gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese tema? Por lo tanto, no me puedo quedar callado. Tengo que dar una opinión al respecto. De todas formas, también hay tiempos políticos. Este no es el momento, el tiempo político de una prácticamente una pre-campaña electoral, entrando después en una campaña electoral, para estar hablando de este tema ampliamente o llevando a cabo ningún tipo de política en ese sentido. Esto es algo para un futuro que deberá hacerse, que deberá enfrentarse de una manera seria. Ahora, te digo lo siguiente, ¿sí? ¿Es posible cerrar la frontera? Sí. Te puedo señalar otros países que lo han hecho efectivamente, entre otros Israel, por ejemplo. ¿No? La cuestión es ponerse serio. No, pagar el precio y soportar el ruido, porque el problema es que arden las redes con calumnias, con prácticas de posverdad, y el gobierno recula, como recula con el pacto fiscal, como recula con todo lo fundamental. Bueno, no con todo. Las ARS hay que regular, hay que cambiar la ley, pero espérate que los sectores, entonces ya llegaron las elecciones. Bueno, mientras tanto las cosas se van sumando y es problemático. Llamó la atención algo, por favor. Pero eso es una cuestión de apreciación. Sí, no estoy diciendo que no sea verdad, pero eso también... no, es un muy personal. Eso es una cuestión, implica también de que el gobierno, este es un gobierno que escucha, y el presidente Abinader lo ha dicho múltiples veces, de que ante una opinión pública que se expresa sobre un tema de una manera muy coherente, fuerte, en un momento dado, el presidente ha escuchado. Eso no ocurría anteriormente, no había ese diálogo que existe hoy en día.
Pero a veces es mejor no escuchar tanto y actuar, porque hay una comprensión de la necesidad de hacer estas cosas. Se escucha muy bien. Tú sabes que el presidente ha demostrado ser un gran demócrata, con una accesibilidad, una tolerancia a las críticas. Aplausos, presidente. Ahora, uno lo que quiere son hechos, porque se van sumando los problemas. Este asunto de que, ¿qué puede hacer la República Dominicana con un ciudadano que no tiene ningún documento que apareció en la República Dominicana y que uno sospecha que es de Haití? Bueno, porque ese señor no se puede regularizar si no tiene un documento que se ha vencido de otro país. Pablo, corríjame, por favor. En primer lugar, las deportaciones han continuado. Las repatriaciones no han parado a pesar de las críticas. Y el presidente Abinader en eso ha sido muy claro. Pero recuerden la puerta giratoria, excúseme, canciller. Recuerde que las autoridades sacan y las autoridades paraoficiales vuelven y las... no son, bueno... No igual, no es matemático, pero, por supuesto, pero... No es que las cosas no se corrigen de la noche a la mañana. Lo que te estoy diciendo es que el presidente, aún ante críticas, críticas internacionales, de todas maneras, continúa llevando a cabo lo que él considera mejor, la política adecuada y cumplimiento de las leyes. Eso no es en todo caso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la ley, el proyecto de ley de trata y de tráfico, lo retira, pero está siendo ahora corregido aquellos aspectos que fueron señalados para volver a ser reintroducidos. El presidente tampoco dirige al Poder Judicial, no tiene la capacidad de determinar lo que hacen. Otro aspecto en el cual, a pesar de todas las denuncias que recibe en cuanto al Ministerio Público, ha mantenido la distancia, ha permitido que el Ministerio Público realmente sea un ministerio autónomo, que lleve a cabo la persecución del delito dentro de su mejor parecer, en cumplimiento de las normas. Así que no todo lo que el presidente hace no siempre recula, ¿no? Sí. Bueno, mire, canciller, le tengo una dura, fuerte. Esta es la pregunta más dura de la entrevista. Me ha llamado la atención de una comisión oficial que fue enviada a Canadá con miembros que son parte del movimiento anti-haitiano, que promueven la leyenda del plan internacional de fusión de los dos países. Y yo digo, pero ¿cómo estos señores, amigos nuestros, en términos personales, están en una comisión que van a explicar a Canadá la situación del país con una posición que no tiene nada que ver con la posición ni del canciller y menos con la del presidente? ¿Qué pasó con esa comisión? ¿O no es oficial? No, esto es una comisión de partidos, de personas representativas de partidos políticos. Exacto. Con la intención... Y dos o tres intelectuales. Sí, también más líderes de la leyenda, de la fusión, un plan internacional para acabar con la frontera y fundirnos todos terrible. Mira, la intención del presidente fue de atraer un grupo plural, diferente, diversas opiniones, que fuera a presentar su opinión de el tema Haití, de la dificultad que tiene República Dominicana hoy en día de cargar con toda la responsabilidad en relación a Haití. Ese ha sido el objetivo principal. ¿Usted se imagina, señor canciller, que a algunos de los, además, grandes intelectuales de la fusión, en Canadá un medio de comunicación le haga una entrevista a estos señores? A uno de ellos, qué sé yo, preclaro en estas cosas, un tipo terrible, se le va a pegar el fajo al gobierno, porque no es que un dirigente político, un intelectual dominicano, fue a Madrid y con el ABC dijo tal o cual cosa y la publicaron. No. Es una comisión del Estado Dominicano. No es una comisión del Estado. No es oficial la comisión. No. ¿Y de qué se trata entonces? No representan al Estado Dominicano. ¿Pero qué son? Porque lo envió el Estado, no lo envió el gobierno dominicano. No, el gobierno dominicano ha dado, el presidente Abinader hizo un llamado a la oposición a colaborar para explicar la situación que vive República Dominicana hoy en relación a Haití. Ese fue el llamado del presidente y esos grupos independientes fueron a Estados Unidos y ahora a Canadá. No representan ni una posición del Poder Ejecutivo, no, es una posición ni oficial, de ninguna manera. Pero la verdad es que personalmente me llamó la atención cómo un gobierno
le da voz y promueve que salga del país a gente que usted sabe que está de frente con la posición del gobierno, que no tiene que ver nada con esta conversación la tuvimos usted y yo en la otra entrevista. O sea, descartamos este plan de fusión de la isla. ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, esa leyenda negra terrible va creciendo y cada día hay más. Aquí el presidente del Instituto Duartiano me dijo a mí en una entrevista que había más de 4 millones de haitianos aquí. Cuando yo pregunté si tenía alguna evidencia el Instituto Duartiano, me dice, no, pero eso no hay que preguntar, eso se ve. No, oye, una respuesta objetivísima, ¿no? Entonces, estamos hablando de una institución de tanto respeto como el Instituto Duartiano. A mí me preocupó, canciller. Ya, bueno, pues entiendo tu preocupación, pero no creo que realmente haya ningún sustento para preocuparse de realmente de que estas comisiones que han salido vayan de alguna manera a hacerle algún daño. Yo creo que todo lo contrario, que van a escucharse diversas posiciones en relación, pero que todos lo que van es a explicar la carga que representa para República Dominicana continuar con esta situación actual de onerosa para nuestro país, de estar tratando de resolver ya sea el problema de salud, el problema educativo, el problema alimenticio de la población haitiana. No podemos continuar siendo nosotros los únicos, los principales responsables de esa situación. Y ese ha sido el objetivo principal de esa comisión. Canciller, y los esfuerzos de República Dominicana con los organismos multilaterales, para lo de con el CELAC, con el CARICOM, las mismas Naciones Unidas, ¿cómo vamos en eso? Ya veo que está lo de la fuerza multinacional que va a ayudar a la policía. ¿Cómo están nuestros esfuerzos en ese sentido? Bueno, han avanzado notablemente, Pablo. Si recordamos que en septiembre del 2021, 2 meses después del asesinato del presidente Moïse en Haití, el presidente Abinader denunció en Nueva York el olvido, aún ante ese hecho tan dramático como el magnicidio del presidente Moïse, denunció que todavía la comunidad internacional estaba pensando retirarse por completo de Haití. En ese momento no había ninguna intención de ayudar a Haití de parte de la comunidad internacional. De ahí es cuando hemos desplegado una campaña diplomática, una ofensiva diplomática que ha resultado el año pasado en dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 2645 y la 2653. Y este año en otra adicional, la 2692. Esas 3 resoluciones nosotros podemos sentirnos que hemos sido en parte los que hemos logrado esa atención completamente nueva y dedicada de parte de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, en relación a Haití. Entre ellas, la creación de esa fuerza multinacional a la cual tú has hecho referencia. Recientemente, sabemos que hace un mes y medio atrás, Kenia anunció de que estaban dispuestos a liderar esa fuerza. Enviaron ya una delegación de unas 20 personas a Haití para determinar exactamente esas necesidades. Ahora mismo, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se va a determinar cuáles son los términos de referencia en eso. Y nosotros estamos trabajando muy cercamente con las 5 potencias principales, los P5, que le llaman los permanentes, entre ellos sobre todo con China y Rusia, para asegurarnos de que no vayan a objetar el envío de esa fuerza multinacional. Precisamente, ya se me adelantó a la pregunta, porque ese Consejo de la Seguridad lo que afecta a tu enemigo te fortalece. Entonces de repente a Rusia y a China le convendría muy bien el caos de Haití, que significa un peligro para la seguridad de Estados Unidos, aunque a veces Estados Unidos parece no comprenderlo, ¿no? Entonces, para mí China-Rusia, para mí China sería muy fácil yo decir que no, que vetar esa decisión, para dejarle el problema a República Dominicana, pero sobre todo a mi competencia que se llama Estados Unidos. ¿Cómo están esas negociaciones? ¿Hay posibilidades? Yo sé que usted tiene, en términos personales, incluso muy buenas relaciones para hacer ese tipo de trabajo, de defensa de los derechos, de los intereses dominicanos en medio de
de los organismos internacionales y de estos países que son el freno o la puerta abierta. ¿Cómo está eso, canciller? Mira, delicado tema. Existe la creencia, en cierto sentido, Sí. de que en toda situación en la cual hay una posición, podría ser diferente o divergente entre Estados Unidos, China y Rusia, que lo que uno va a hacer es ir en contra de los intereses del otro. Sí. Eso no es así. Exactamente así. Los países al nivel de China, Sí. primordialmente, son actores racionales. No están tomando decisiones a la ligera. Y entienden cuáles son para nosotros, República Dominicana es un país importante para China, para la República Popular China. Tenemos una excelente relación. Ellos son nuestro segundo socio comercial en términos de nuestras importaciones. Tienen inversiones acá, están interesados en fomentar la relación con República Dominicana, por lo tanto, no se escuchan. Y tenemos una excelente relación. Se está haciendo el trabajo. Tenemos una excelente relación con el embajador de China en Naciones Unidas, el embajador Jun. De hecho, hace una noche atrás estuvo en una cena promovida por tabaqueros y roneros nuestros, y estaba ahí. Es decir, tenemos también una relación fuera de lo profesional en la cual se dialoga continuamente. Esto es muy importante también para entender que China, en cierto sentido, tiene muy poco interés en el tema Haití, porque Haití tiene relaciones con Taiwán todavía. Entonces, ¿para qué estar pensando ellos, desde el punto de vista de ellos, en la situación en Haití? Bueno, eso ha sido parte de la ofensiva diplomática nuestra, de decirles, muy bien, si no les interesa tanto la situación en Haití, piensen en nosotros, en República Dominicana. Entonces no es descartable que se logre que ellos acepten. Yo creo que sí. Entonces, pero también... Y la Virgencita de la Altagracia. Mira, para no extenderte este aspecto, sí. También tienen temas que quieren saber cómo se van a resolver, quién va a pagar, por ejemplo, por esa fuerza multinacional, si va a salir de los fondos de las Naciones Unidas, si va a salir del bolsillo de ellos también. Exacto. O si después de que se establezca, digamos, cierto orden, quién va a pagar por el desarrollo de Haití, si también ese dinero va a salir de Naciones Unidas, si ellos también van a tener que pagar, etcétera. Así que hay muchos temas involucrados. Con una boronita de lo que le están dando a Ucrania para esta guerra mundial que se está desarrollando en su territorio, quizás pueda servir. Vamos a la pausa, viene el último segmento, muchos temas, poco tiempo, a ver qué hacemos en esta última parte de esta entrevista con el señor canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez. Ya. Despachaba ayer el presidente de la República a una comisión de alto nivel de la República Dominicana que viajaría a Canadá para tratar el impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana. Nosotros vimos la información ayer y la compartimos con algunos amigos, incluyendo periodistas, diciéndole nuestra opinión porque no queríamos opinar sobre esa susodicha comisión. Esa comisión la integraban la señora Soraya Aquino, del Partido Solidario Cristiano, Karina Aristi, la hija de Amable Aristi, la presidenta del Partido Liberal Reformista, Ismael Reyes, del Partido Demócrata Institucional, Manuel Núñez, de la Fuerza Nacional Progresista, entre los que estaban en esa comisión. Se hablaba de Julio Ortega Tuz, un amigo. Yo le mandé esa nota que salió como a 14 o 15 amigos con mi opinión sobre esa comisión. Una comisión creada con partidos políticos cercanos a Luis Abinader. Karina Aristi, Ismael Reyes, esa gente que están en conversación con Luis Abinader para formar una alianza con él. Bien. Y nos preguntábamos y le preguntábamos a todo el que le mandamos la nota que qué experiencia, qué conocimiento
tenían esos partidos sobre la situación haitiana. Se lo mandamos a varios periodistas de algunos periódicos que son nuestros amigos y que a veces nos consultan antes de emitir cualquier opinión sobre la situación haitiana. Nos preguntan, bueno, pues le mandamos nuestra opinión sobre esta nueva delegación que viaja a Canadá. Bueno, el periódico El Nacional, y no tengo periodistas amigos en El Nacional, porque el único amigo que yo tenía en El Nacional era Radamés Gómez Pepín. Y Radamés Gómez Pepín murió hace mucho. Yo no tengo a nadie en El Nacional. Pero parece ser que a uno de los periodistas a quien le mandé la información de otros medios, compartieron con el periódico El Nacional nuestra opinión. Bueno, pues en una sección de la página 2 del periódico El Nacional, cuestionada misión. Busquen eso, encójanlo. Esa sección del periódico El Nacional habla de eso que yo le comuniqué a algunos periodistas y a algunos amigos sobre esa comisión creada con partidos políticos ligados a Luis Abinader. Repito, Soraya Aquino, Karina Aristi, Ismael Reyes, gente que tienen partidos que están en conversaciones con Luis Abinader, están en una comisión para viajar a Canadá a tratar el tema de Haití. Gente que no tienen la más mínima idea del problema haitiano. Gente que no saben de lo que está pasando ahí. Los metieron en una comisión para ir a Canadá a conversar sobre el tema de Haití. Bueno, pues cójanlo, la sección del periódico El Nacional. Lo último que le dice a Luis Abinader es que esa gente, lo mismo que estamos diciendo, no tiene las credenciales para encarar una comisión de este tipo. Pero el presidente está hablando de que va para la ONU en los próximos días a intentar convencer a los países de la intervención. Hoy, el periódico Diario Libre habla de la famosa Fuerza de Paz para Haití. Periódico Diario Libre, burlándose de la Cancillería Dominicana. La famosa Fuerza de Paz para Haití. Habla hoy el periódico Diario Libre en su de buena tinta. Nosotros no queremos chocar con nadie con relación a este tema, porque lo trato todos los días por la importancia que tiene, la sensibilidad que tiene este tema de Haití en la vida política, en la vida social, en la vida económica, en la vida monetaria, financiera, fiscal y cultural de este país. Por eso le he puesto tanta prioridad a este tema. Porque cosas como esta son las que tienen vigencia en la República Dominicana. Porque se está desde el poder mintiendo mucho sobre el tema de Haití. Hay toda una propaganda de la hegemonía política que tiene control del Estado Dominicano por convencer al país de lo que no es sobre el tema de Haití. Y no lo voy a permitir. Se lo estoy diciendo, no lo voy a permitir. Cuésteme lo que me cueste. Oh, pero ¿y de dónde la señora Soraya Aquino ha hablado nunca de Haití? ¿De dónde Karina Aristi ha hablado nunca de Haití? Ah, porque tienen un partido ligado al gobierno. ¿De dónde Ismael Reyes? Son gente que son mis amigos. Pero yo aquí no me siento a tratar ni a hablar con ustedes de mis amigos. Yo me siento a tratar los problemas que ustedes tienen. Y quisiera que Dios me ayudara a mantenerme siempre así. Estos partidos, ninguno tienen la más mínima idea de lo que está pasando en Haití.
pero están encaquetados en una comisión nombrada por Luis Abinader para ir a pasear a Canadá, haciéndole creer a ustedes, el señor presidente de la República, que él está interesado en que el problema de Haití se resuelva. No es verdad. Luis Abinader tiene intereses en Haití, personales y empresariales en Haití. Tiene sus amigos. Los amigos de Luis son en gran medida los responsables de la crisis haitiana. Los socios de Luis en Haití son en gran medida los responsables de la crisis que vive Haití. ¿Por qué Luis Abinader no habla de sus cónsules? Van a Canadá a ver el impacto de la crisis haitiana en República Dominicana. Un presidente que tiene 5 o 6 cónsules en Haití, que en 60 días han emitido 27,000 visas a $350, que se han metido en los bolsillos casi $9 millones vendiendo visas en Haití en 60 días. Es Luis el que tiene autoridad para hablar de Haití en este país, con cónsules, repito, que se han metido en los bolsillos cerca de $9 millones en 60 días, vendiendo visas haitianos.